Nuestro proyecto de investigación de este trimestre va a tratar sobre las crisis económicas en México y en Ujú. esencial nos vamos a enfocar en la crisis que se provocó a partir del COVID-19. Ok. Entonces teníamos pues unas 5 preguntitas que le queríamos hacer a usted, ya que usted es una persona hecha y derecha y con buenos fundamentos y pues con una opinión importante, ¿no? Ok, a sus órdenes. Ok, me calco ya estarás grabando o me aguanto. Ah, va. Pues muchísimas gracias. Sí, la primera es, ¿cuál sería su opinión respecto a la economía mexicana al inicio del sexenio del nuevo presidente del 2018? A inicios del sexenio de 2018. Sí, eh, bien, ya venía la economía con algunos problemas. Si bien la administración anterior había dejado algunos aspectos sin atender, estos merecieron una atención por la nueva administración, cosa que no se hizo y que muchos pensábamos que lo iba a hacer, pero al conocer hoy precisamente hace 4 años tomó el poder, ¿lo recuerdan? sí, sí, sí. Yo lo recuerdo porque en una ocasión nos, nos dijo, nos invitó a una reunión allí en Xochimilco para hablarnos sobre un proyecto que tenía, era así. Ajá. Eh, y bien, todo bien. Y nosotros le dijimos que otros docentes y yo le dijimos que el objeto era bueno, pero le sugeríamos reordenar al PRD en su entorno al lado de él y que en la próxima eh, elección él ganaría. Al fin empezó, se involucró en otras discusiones, en fin, y al final nos dijo a todos ahí, no a nosotros, a todos, nos dijo, a mí nadie me dice qué voy a hacer. Y nos cayó así. Entonces, y yo me paré y le grité, ¿para qué nos haces perder 4 horas de nuestra vida escuchando cosas que no quieres hacer? Y me salí, lo dejé allí. No sé si lo escuchó, no, en una gritería allí. Y ahí dijimos, este es un autoritario. Y se confirmó cuando dijo, me canso ganso que hago el Tren Maya. ¿Lo recuerdan? Sí, 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 Ahí dijimos, famosa frase que imprimió en muchos carteles. así es, y ahí dijimos, la economía mexicana va a tronar. ¿Por qué? Porque no le interesa nada más que hacer su santa voluntad. Y tenemos las consecuencias. La economía mexicana estaba funcionando bien, no había amenazas de ningún tipo. Si bien la violencia existía, pero no tan exacerbada como ahora. Si bien había corrupción, esta nunca se va a acabar en este país. Ahí estaba. Solo había que empezar a buscar la verdadera, la verdadera fuente, el verdadero origen de la corrupción y acabar de raíz. Creo que eso es lo que debemos hacer. Sin embargo, no se hizo nada. Ok. Pero Se bueno, podría decir que el presidente no tenía un panorama exacto de lo que quería hacer y lo que podría hacer, ¿no? lo que podía hacer, creo que tenía mucho por hacer. Si él hubiese sido un poco más inteligente, habría agarrado todo, lo habría reordenado y empezaría parte por parte. Tenía todo para pasar a ser en la historia como el mejor presidente de México, pero lo echó a perder todo, todo lo echó a perder con su
enorme ego. El ego está más grande que él, su ego es más grande que él. Él no es alto, es chaparro y sufre el problema de que su ego es mayor, sus complejos son mayores que él. Ese es el problema. Y ahí está, ahí tenemos los resultados. La economía mexicana nunca fue apreciada de manera completa para ver en dónde estaban las debilidades, para ver en dónde estaban los problemas estructurales que no permitían el desarrollo organizado, orgánico, adecuado, equilibrado de otros sectores con los sectores dinámicos para poder generar en realidad el carácter dual de la demanda, de la inversión, perdón. Acuérdense ustedes que la inversión tiene un carácter dual. Por un lado genera capacidad productiva, por otro lado genera demanda efectiva. Lo que se necesitaban eran empleos. Un buen proyecto de gobierno con una buena infraestructura nacional y no solo un desarrollo regional como el que se proveyó para la zona del sureste, si eso hubiera sido para toda la República, otro gallo nos cantaría en este momento. ¿Sí? Estaríamos en otra situación, bajo otras condiciones. Más equitativa estaría la economía. Y ahorita en este cuarto año de gobierno, como ustedes saben, Coneval ya nos dijo, se agregaron otros 3 millones de pobres en este cuarto año. Entonces, al inicio de la administración y al final de la otra, no se recuperó nada de lo que se venía arrastrando, de los problemas estructurales que se arrastraban, no se tomó nada, nada, se abandonaron y se presentaron otros, que es lo que tenemos actualmente. Ok, bueno, muchísimas gracias. Ya estaba contestando parte de la segunda pregunta, la cual tiene que cover ya en periodos de COVID y iniciaría así. ¿Cuál es su opinión respecto a la economía mexicana durante la pandemia? Allí tenemos un grave problema. El problema fue derivado porque la administración actual se negó sistemáticamente a generar de alguna manera algún tipo de respuesta, algún tipo de apoyo para las empresas que cerraron. Recuerden ustedes que México es un país, es una nación en la que el 90% del empleo que se registra está proporcionado por micros, medianas y pequeñas empresas. Esas son las que le dan el mayor carácter de productor a la economía mexicana. Y de ellas, 650,000 empresas se perdieron. 650,000 empresas, yo lo tengo por allí en alguna diapositiva que presenté a un grupo de cuántas empresas cerraron, cuántos empleos se perdieron. Y el gobierno se negó sistemáticamente a dar un apoyo. El resto de las naciones, todas aportaron recursos como transferencias fiscales, como apoyos fiscales para todas las empresas en problema. México, como miembro de la OCDE y como miembro de la comunidad internacional, registró algo así como el 0.07% del Producto Interno Bruto dedicado a las empresas que quebraron. Casi nada. Y no fue el gobierno, no fue el Estado, fue el Banco de México. Él organizó sus famosas tandas del bienestar que funcionaron para dos cosas. Él organizó los créditos a la palabra que no han funcionado y que ese programa se tiene que volver a
a evaluar, Estructurar. a estructurar con otras reglas de operación, porque no funcionó nada. El gobierno se negó, recuerden ustedes que él decía que a las empresas no había que rescatarla porque estaría rescatando a los neoliberales, a los que nos explotaban, el, el- el- el discurso populista. Sí, sí, sí. Resultado, la economía sigue fraccionada, sigue deteriorada, sigue sin concentrar buena parte de la producción que tenía en momentos prepandémicos. No ha respondido y me parece no va a responder de manera eficiente ni este ni el otro año. Algunos especialistas dicen que todo lo que se ha perdido en el sector productivo, vamos a tardar cerca de 10 años en volver a estar en situaciones prepandémicas. Eso es Ok. lo que se dice. Ujú. ¿Y Tanto en la economía. Ujú. usted Dígame. tendría algún estimado o alguna ya planteado usted una respuesta a ese plazo de tiempo que podríamos pasar prepandémicamente? Sí, de alguna manera lo tengo. Hay un artículo que se va a publicar próximamente en donde hablo sobre la resiliencia en la economía mexicana. La resiliencia no es solo un concepto psicológico, es también ahora y ha preocupado mucho a todos los autores porque la resiliencia se apoya, se crea, se construye, se le van agregando condiciones a la economía mexicana, por ejemplo, para que salga adelante, para que crezca, para que haya producción, para que haya empleo, para que haya distribución de los beneficios, para que haya beneficios. La resiliencia es empezar a funcionar. Y mi propuesta es precisamente esa, que le ayudemos como con recursos fiscales, que no los dilapidemos, que Ok, los ok. orientemos con un gasto productivo, precisamente tipo inversión, para que tenga esto que les digo, ese carácter dual, que por un lado cree capacidad productiva, empleos, y por otro lado cree demanda efectiva, ingresos que compren los bienes que se producirán con esa demanda efectiva, se aumenta el consumo y los empresarios empiezan a seguir produciendo porque sus bienes se están demandando. Es muy Ok. sencillo, nada más hay que esperar unos 6 o 9 meses a que empiecen a madurar esos proyectos de inversión, en el, como decimos los economistas, en el mediano plazo, y después veremos cómo la economía se va a ir eh, eh, calentando poco a poco. La economía está muerta. Es como un deportista que lleva años sin entrenar, cuando empieza, no empieza desde luego, luego, Debe no, reactivarse. poco a poco, va entrenando poco a poco. A la economía así hay que hacerla, entrenándola poco a poco. Y cuando ya esté lista, órale, vamos a producir para exportar. Ahorita nada más están exportando. Vean la estructura de las exportaciones. Seguimos, dicen que no dependemos del petróleo, pero véanlas cómo están Sí, sí. funcionando. Ajá, están creciendo. Así es. Entonces, esa es mi propuesta para este momento. Crear capacidad productiva y demanda efectiva. Punto. Ok. ¿Cómo? Con inversión. Inversión pública e inversión Y privada, privada. no nada más pública. Las dos, claro. Ujú. Sí, sí, es parte fundamental que entre los dos sectores se unan para poder realzar Así pues un es. poco, ¿no? Ok. Pasando a nuestra tercera pregunta, ya también la estaba contestando hace ratito. ¿Usted considera que esta baja en la economía ha sido causada por la pandemia o la pandemia fue la gota que derramó el vaso o ya desde antes, de hace algunos años o sexenios, ya venía dando esos bajones de nivel en la economía en el país? Yo creo que la pandemia ayudó mucho. La pandemia provocó una crisis que no se esperaba. Por primera vez en la historia moderna de este país se presenta una crisis con dos facetas. Por un lado, la crisis de salud. Ya se había desmantelado el seguro popular,
¿Se acuerdan? Sí, dejaron de ver el Seguro Popular y el Seguro Social. Y el Seguro Social estaba a punto de, pero en ese momento se reconsideró cuál era la labor que iba a tener el Seguro Social para enfrentar la pandemia, por un lado. Por otro lado, la crisis económica ya se venía sintiendo. ¿Por qué? Porque las cosas como quedaron desde la pasada administración no quedaron bien y había que buscar así con lupa en dónde estaban los desajustes para incidir allí y poder reajustar para reorientar el camino de la economía. No se hizo así, al contrario, se empezó con la famosa austeridad republicana, lo que el diablo quiera que signifique eso. Nunca han definido qué diablos es eso. Austeridad republicana, ¿dónde, cuándo, cómo, por qué? Nunca lo ¿De dónde definieron. salió? Entonces, allí se fusionan dos problemas, los problemas dejados desde la administración anterior que no se atendieron y que se fusionaron con los nuevos problemas como la famosa austeridad, ¿sí? Sí. Que obligó a suspender muchos programas que eran vitales para la economía. El apoyo a las madres solteras, los famosos comedores comunitarios, Comunitarios. ¿sí? Sí. Quedaron, se cuentan con los dedos Desmantelados. desmantelados. ¿A ustedes, por ejemplo, les dieron beca? Este año La sí. famosa, este año sí, pero todos, tengo entendido Sí. que no todos han recibido No, beca. no, no, no todos y redujeron ciertas becas ya nada más, o sea, se englobaron una beca, eran antes 5 becas y ahora solo es una que está Sí, porque englobada. Porque si les dan becas se convierten en aspiracionistas y lo que no quiere el gobierno es tener gente pensante. Lo que quiere son gente que le sigan la corriente, que le hagan caravanas. Y lo demostró ahora con esa famosa marcha, la contramarcha, ¿sí? Sí. Obligó a todos a venir, les dieron dinero por venir acá. Es decir, a comprar votos, a comprar voluntades. Y ustedes saben que el mexicano le Opiniones. gusta estirar, le gusta estirar la mano, recibir el dinero acostado, que le caiga del cielo, no lo trabaja. En fin, entonces ahí se conjugaron varias cosas, esas dos crisis. Eso vino a generar todos estos problemas que tenemos ahorita: desempleo, elevada inflación, pobreza, mayor pobreza, una desigualdad rampante, una polarización social agudísima que en cualquier momento va a estallar. ¿Qué dijo hoy el baboso ese que vive en Palacio? Que el ejército lo tiene, el ejército de seguidores lo creó para enfrentar a todos los conservadores. Eso es un llamado a la incitación, ese es un Sí. llamado a la sedición, ese es un llamado, salgan a matar conservadores. El tipo Sí. está loco, lo pueden ver, es un orate, debe ser urgentemente, debe ser evaluado por un psiquiatra. Está mal el hombre, ¿sí? Está muy mal. Y eso hace que la política económica sea errática. No se Ok. sabe qué tipo de política económica estamos siguiendo. En otras palabras, si las expectativas racionales nos dicen que los individuos hacen este tipo de expectativas porque saben qué esperar de la política económica del Estado, en este momento es imposible que ellos definan cuál es el tipo de política económica que pueden seguir porque no saben cómo va a estar mañana. ¿Qué tal si Ok. mañana se le ocurre nacionalizar otra vez a los bancos? Sí, no tiene un plan escrito, no está No siguiendo hay, ningún orden. no hay, no lo hay. Ujú. Él hace lo Ok. que ya lo dijo en una de sus peroratas matutinas. Le preguntaron, ¿usted planea lo que va a decir? No,
Nomás vengo aquí y hablo y lo que se me ocurre es lo que yo digo. Eso no Si es viene, política económica, no es ni siquiera crear noticias. Eso es enajenar nada más, mandar mensajes inciertos, mandar agresiones, polarizar a la sociedad. Eso es lo único que hace. No hay política económica ahí, nada. ¿Sí? Por eso la economía mexicana no sabe, como economía mexicana, todos los agentes económicos no saben qué hacer. El inversionista no sabe si invertir. ¿Por qué? Porque el mercado porque no las tasas. le da señales claras de lo que va a hacer. ¿Sí? Ok. Ujú. Ya apartándonos un poco de esta economía política, tenemos en nuestra investigación, hemos visto muchísimas consecuencias de esta parte del COVID, algunas son muy negativas, pero existen sectores de la economía que se vienen beneficiados por la situación global. Un ejemplo de ellos es el desarrollo tecnológico y obviamente el servicio farmacéutico. ¿Usted qué factores positivos ha visto de la pandemia que han beneficiado al país? Más en el sector económico. O si no, no hay, o sí, sí hay. Creo que están limitados. Veámoslo de esta manera. Se anunció desde mucho tiempo atrás la creación de la base científica para construir una vacuna llamada Patria. Ok, ¿Ya está? ¿Ya no, la vieron por ahí? No. no, ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico no es una prioridad en esta administración. El desarrollo tecnológico es un renglón que lo que quieren hacer es desaparecer todo avance tecnológico. ¿Y cómo ok, lo hacen? Limitando el presupuesto dedicado a inversión y desarrollo, a investigación y desarrollo básicos, es decir, a ciencia pura. sí, 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 Y eso se garantiza, se demuestra con el cierre de los fideicomisos, con la reducción de los apoyos a CONACYT. No hay una, no hay, un aprovechamiento derivado de la etapa, vamos a llamar, de la etapa de incubación que pudo haber provocado el COVID. Es decir, que logró que los científicos se quedaran en su casa a razonar, a pensar, para poder aportar nuevas y mejores soluciones tecnológicas para algo. ¿Cómo las van a aplicar si no hay recursos para hacerlo? sí, No las hay. Al contrario, los científicos son perseguidos por esta administración. Y la prueba está en que eh, un montón de científicos están, tienen orden de aprehensión todavía, porque no se ha acabado el problema. Ujú. Y ahí una de ellas es la maestra Dutrenit. La maestra Dutrenit es una de las que están eh, eh, con el problema allí pendiente todavía. ¿Cuándo se va a acabar eso? quién ¿Quién sabe? sabe. Ujú. Pero no veo yo algo así. No hay aportaciones. Al contrario, Hay hay, más causas negativas. hay causas negativas. Tenemos ahí el otro caso. Ustedes saben que el litio mexicano no es la panacea. Sí hay litio en México, pero está combinado con otros metales. Y extraer el litio implica una depuración tal que exige tecnologías específicas. Eso lo Ok, demostró la profesora Violeta, maestra de la UAM Xochimilco. ¿Y qué sí, recibe a sí, sí. cambio? ¿Qué recibe a cambio? Amenazas de muerte. Entonces, ¿dónde está el respeto a las contribuciones tecnológicas? Y se pone todavía a crear una empresa. No odia a los egresados de Harvard Sí, y pone a dirigir esa empresa a un egresado de Harvard.
No hay congruencia. No hay congruencia. No hay muestras evidentes de que el COVID nos haya dado la oportunidad de generar procesos tecnológicos eficientes. Por el contrario, son decisiones absurdas, fuera de toda lógica de política económica. No hay una forma tecnológica derivada del análisis de las condiciones, de las situaciones que nos presentó el COVID. ¿Sí? Yo tengo por Ok. ahí un texto sobre que ya no tiene caso publicarlo. Es sobre el uso de las mascarillas, el No, famoso cubrebocas, ¿sí? Y lo que hago es una especie de pues más que nada homenaje a unos estudiantes universitarios que durante la pandemia crearon un cubrebocas que eh, neutraliza a la bacteria del COVID, al virus, lo neutraliza, como con nanotecnología. Pero ¿quién iba a ok. darle dinero para construir ese cubrebocas nanotecnológico? No, pues Eh, nadie, si no se asegura la... cuesta. Esa es una herramienta que yo creo fue propiciada por el COVID y fue construida, fue diseñada, fue elaborada durante la pandemia. ¿Quién le apoyó a esos estudiantes? Nadie. Nadie, nadie. El gobierno dijo, vamos a construir los ventiladores. ¿En dónde están los ventiladores? No, pues en su Se mu- casa o... Pues quién sabe, se murió mucha gente porque llegó al al hospital y no había ventiladores y no podían respirar. Murieron, murieron. Por eso nunca creí las cifras que dieron de los fallecidos. Nunca las creí porque no son ciertas. No lo son, por Ok. supuesto. Ujú. Sí, no, ni ellos mismos sabían la cantidad exacta. Ni ellos mismos Pero, saben cuántos muertos hubo. Gatell es un pobre imbécil. Ojalá que Gatell y él sean condenados por la historia. Y en si su es momento necesario, serán custodiados por la justicia del país. ojalá, ojalá. Y ya Ujú. como última pregunta, profesor, ya la respondió a lo largo de las otras cuatro. Estima que las medidas implementadas por el Banco de México y sobre todo por el gobierno, que han, por ejemplo, de la incrementación de la tasa de interés para contrarrestar la inflación, son pertinentes o es sí, más de lo mismo, de que no tienen un plan, no saben seguir un estatuto para contrarrestar esta crisis económica. Creo que no han tocado el punto exacto necesario para combatir la inflación. Banco de México sabe muy bien que cualquier aumento en la tasa de interés lo único que va a provocar es que crezca más la inflación. ¿Por qué? Porque los aumentos en la tasa de interés son comburentes para la inflación, facilitan más la inflación. El camino de subir las tasas de interés no es el adecuado para disminuir la inflación. Acuérdense que el gobierno lleva dos programas para, ¿cómo le llaman? PASIC, para Sí, bajar la inflación. sí, sí, PASIC. sí. El primero fue por allá por mayo, no funcionó. El El segundo segundo, apenas se implementó. y tampoco ha funcionado. Los No, bienes de primera necesidad que debieron haber bajado de precios no han no, dado se los resultados. mantuvieron. No, han crecido, han crecido. No han hecho. El problema no es entonces, como lo han visto ustedes en la escuela, el problema no es una inflación de carácter monetario, no es una inflación que se pueda controlar con la reducción de la oferta monetaria. Por el contrario, creo que la inflación es una inflación estructural, es una inflación de costos, es una inflación provocada por los costos que enfrentan los sectores menos dinámicos en la economía. Y son menos dinámicos porque durante la pandemia estas empresas no pudieron enfrentar el desempleo, no tenían tecnología para poder ocupar tecnología en lugar de fuerza de trabajo calificada.
por lo tanto cerraron. Y ahora que se reinicia la productividad, la producción, todavía no se completa y tienen que comprar insumos mucho más caros. ¿Por qué? Porque ahora la guerra de Rusia contra Ucrania de alguna manera nos está transfiriendo procesos inflacionarios a través de la compra compramos mucha gasolina a Estados Unidos. Estados Unidos vende gasolina, pero la vende a precios internacionales. No dice, México, eres mi cuate, te la voy a dar más barata. No, la da más cara para México. Acuérdense que se lleva petróleo de aquí, petróleo crudo, lo exportamos a Estados Unidos. Allá lo refinan y nos regresan la gasolina más cara. Y ese Sí, es sí, un sí. problema. Entonces, el asunto es ese. ¿Cómo podemos generar algo favorable para la sociedad mexicana? Por ejemplo, que baje la inflación. Creo que el análisis debe ser precisamente a través de cómo operan los sectores en nuestro país e identificar allí cuáles son los cuellos de botella que están impidiendo una, una actividad productiva eficiente y con costos adecuados, no costos tan altos que transfieran los costos mismos a los consumidores. Ese es el problema Ok. estructural por completo. Ujú. Sí, sí, volver a lo mismo, ¿no? Tener un control, una estructura bien planteada, un Así, plan, no estar improvisando sobre la marcha. así es. Sin embargo, debo reconocer una cosa, Claro, claro. que ya el baboso que vive en Palacio Nacional ya cumplió, ya México está igual que Dinamarca, ya somos igual que Dinamarca, ya cumplió y hay que reconocérselo. Ya no vamos Ok. a seguir, ya no vamos a seguir en el campeonato de fútbol. A Ah, Dinamarca, a Dinamarca y a México ya los corrieron. sí, ya nos eliminaron. Él Ya tiene somos, hombre de palabra. somos igual que Dinamarca ya. ¿No Sí, cumplió? pero pues sí, pero faltan millones y millones de años en economía para poder estar por lo menos al ras, ¿no? Por lo menos a nivel, ya no que lleguemos a algo allí. Ahí el problema es otro. El problema es de que en México el fútbol no es un deporte, es un negocio Es un negocio, sí, de las grandes televisoras. Ellas son las que ponen todo. Ujú. sí, sí, sí. Bueno, pero al menos eso sí le reconozco al solitario de Nuestro Palacio. señor, al cabecito de algodón de nuestro presidente. Era suyo, yo no voté por él. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Ya la última pregunta y la más fácil para usted y que le va a gustar. ¿Me podría proporcionar su nombre, su ocupación y algún comentario extra que pueda aportarnos? Mi nombre, Javier Palacios Neri. Mi ocupación, hasta ahorita, solo docente de la UAM Xochimilco. Hace 12 años, sí, 12 años, no, un poco más, era yo funcionario en alguna dependencia de gobierno, pero decidí abandonar el gobierno y refugiarme solo en la UAM. Y aquí estoy, ¿sí? Comentario adicional, pues yo difiero de todas las medidas de política económica que se han disque tomado. Hay que ser mucho más eficiente en el diseño de la política económica, porque este país necesita de soluciones creativas, de soluciones originales para poder abandonar este crecimiento mediocre que tenemos y dejar que la inversión privada realice lo suyo. ¿Cómo? Porque la inversión pública debe convertirse en ancla de esa inversión privada
Y una vez que empiece a generar rendimientos esa inversión, que no va a ser ahorita, no va a ser en 3 años, tal vez nos llevemos unos 10 o 12 años en recuperar lo que veníamos perdiendo, lo que hemos perdido. Porque no sé si a ustedes, pero a mí jamás me dijeron que transformación era igual a destrucción, porque solo he visto destrucción, solo he visto polarización, no he visto avances positivos. Por eso no acepto ninguna decisión de política económica. Con Peña, con Calderón, al menos había una guía. Sin embargo, el problema de nuestro país es todavía más complejo, porque no sabemos hacia dónde queremos llevar a México. No como los españoles. Los españoles, y miren que los españoles me caen mal, me caen pésimo, pero allí a cada rato hay un gobierno de izquierda, hay un gobierno de derecha, hay un gobierno moderado, viene otro de izquierda, se van rolando, Pero hacen pero cosas. tienen tienen un objetivo a largo plazo. ¿Cuál es ese objetivo? Integrarse, integrarse por completo a la zona euro, no Ok, abandonar. ¿Sí? Y nosotros, ¿cuál es el horizonte que tenemos? ninguno, no, ni está Tenemos, claro. no está claro hacia dónde vamos, hacia dónde queremos conducir nuestra economía mexicana, no sabemos. Eso es lo que debemos discutir. Hacia dónde queremos llevar esta economía. Pero todos, no un imbécil egocéntrico como el que vive en Palacio Nacional. Eso nos atrasa y nos va a hacer perder todo lo que habíamos ganado. Ya hay más pobres que con Peña Nieto. Ahí está la prueba, En los su resultados. gobierno de austeridad que tanto presumía. No ha dado los resultados deseables. Bueno, En fin, en fin, algo muchísimas más gracias, profesor. No, a sus, ya, es todo lo que necesitábamos. a sus órdenes. Muchísimas gracias, profesor. Pues muchas gracias por el tiempo y por el espacio que nos ha proporcionado. Cuando Nos gusten, estaremos ya saben. viendo en la UAM y pues ya le diremos y la invitación que nos hizo, pues con mucho gusto también asistiremos A y ver ya si nos van. veremos en la UAM y ya verá esta entrevista pues en grandes momentos. Órale, me van a Muchas gracias, contar. profesor. Ándele, ándele, a sus órdenes. Claro, Cuídese igual. y siga siendo feliz.